Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on Thursday, is the last day for this week, and it's the last time that we are going to read this versicle because we are going to finish with pure in heart, pure in heart. Okay, maybe you remember this is the sixth of the Beatitudes, and we are going to find it in Matthew 5:8. And the Lord said to us, Blessed are the pure in heart, for they will see God. This is according to the New International Version. Okay, let's go to Bible Hub and take a look for another translation for this versicle. Maybe you remember we say, well, in some version of the Bible, we are going to find maybe for this versicle, the word pure. But for others authors, maybe they are going to use the word clean, because pure and clean are synonyms for the same word. Okay, let's see. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día viernes, ya a las puertas de un nuevo fin de semana. Y vamos a ver nuevamente el versículo de esta semana. Hemos estado hablando que en inglés se usa el término pure in heart, que vendría siendo como puro de corazón, que también pues equivale a clean, pure y clean. Son adjetivos que podríamos decir, bueno, son casi sinónimos. Hemos visto ya algunas versiones. Ayer veíamos hasta la parte de la Good New Translation, en la cual en vez de usar blessed, como el resto de versiones, se utiliza happy. Y vamos a ver otras versiones que hay que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, en la Literal Standard Version notarán que dice Blessed the clean in heart. Nuevamente se sustituye el vocablo pure por clean. Luego tenemos otra más, que es la New American Bible, que también lleva the clean of heart. Y aquí sí hay que decir que algunos autores utilizan la preposición of y otros utilizan la preposición in, que al final de cuentas vendrían traduciéndose igual, ¿verdad? Como puros de corazón o limpios de corazón. Vamos a ver otras más, ¿verdad? Encontramos Blessed are the pure in heart en la New Revised Standard Version. En la New Heart también nos dice are the pure in heart, blessed. Y vamos a terminar viendo la Young Literal Translation, que retoma lo de happy y lo de clean. O sea, en ese están las dos cosas mezcladas. Happy, the clean in heart. Interesante que no dice for. Cambia también la preposición y en este caso pone because. They shall see God. Bien. Pero recordemos que en Bible Hub encontramos más información. En esta parte donde están los comentarios, pues está una explicación, ¿verdad? Y miren, aquí nos relaciona the pure in spirit, ¿verdad? Y en este caso habla de los hearts. Pero quizás nos vamos a ir mejor al comentario de Strong, que es el que tiene las letras, ¿verdad? O las palabras, mejor dicho, con las letras del griego, las palabras en griego. Y en primer lugar, anotar la de blessed, que hemos dicho que viene realmente del hebreo macario, que en el griego pues se parece bastante, pero cambia un poco la forma. La palabra es macariori, macariori, que se desprende realmente del hebreo. Pero la definición de Strong nos dice que es happy, blessed, to be invited, a prolonged from the poetical macar. Ahí tendríamos la situación, ¿verdad? Nos dice que viene de una forma, es una extensión de la forma poética de macar, que es lo que decíamos, que en hebreo significa alguien sumamente feliz. Luego nos dice supremely blessed by station fortunate, well off. Entonces esas son, digamos, palabras que pueden utilizarse para definir el original y que la mayoría de Biblias en inglés o versiones en inglés retoman, como hemos visto, blessed y happy. Son las que hemos frecuentado en los textos. Y luego, pues quizás nos interesaría el término pure, que
también viene en este caso, pues, de una palabra griega. Recuerden que Matthew se narra que el Evangelio de Mateo, Mateo, su autor, lo escribió originalmente en hebreo, pero según se data, los papiros hebreos parece ser que se perdieron y lo único que quedaron fueron unas copias que se hicieron posteriormente, o traducciones, mejor dicho, que se hicieron posteriormente en griego. Pero el original fue escrito en hebreo. De hecho, no es de extrañarnos porque este evangelio, Matthew, está destinado, ¿verdad? Estaba destinado precisamente a los israelitas, a los judíos, a los hebreos, como se les quiera llamar, dependiendo de cómo los querramos ubicar. Bien, ahora nos dice por acá que el griego kataroi viene significando clean. O sea, que la palabra que se utiliza aquí de pure es sinónimo de clean. Entonces ahí tendríamos el match entre lo que en Spanish se dice limpio de corazón y en las versiones en inglés suele aparecer más frecuentemente pure in heart. Ok, that's gonna be all. Bueno, con eso terminaríamos ese día con lo que es el versicle y recordando pues que hemos hablado esta semana to be pretty hard y que each of the beatitudes, cada una de las bienaventuranzas son, digamos, una característica que los cristianos, ¿verdad?, deben tener o deben de contar en su estilo de vida. Bueno, ayer estamos ya trabajando con Longman. Este es un diccionario, ¿verdad? Y aunque nos va a servir, digamos, como de referencia, tiene mucho, mucho que hay que explicar. Ya veíamos las primeras partes, ¿verdad? Ya veíamos, por ejemplo, el uso de cada una de los labels, de las etiquetas, de las notes, de los grammar helps, de las definitions que vienen acá. Y habíamos hablado incluso de la parte que tiene que ver con las abreviaciones que suelen aparecernos en este diccionario, ¿verdad? Y claro, aquí vienen muchas explicaciones. Por ejemplo, en este apartado en el cual no nos concentramos mucho de ayer, algunos datos interesantes es que tenemos que las phrasal verbs are idiomatic. Por lo general son expresiones idiomáticas. Luego nos dice también que es importante los types of phrasal verbs. ¿Cuáles son los tipos de phrasal verbs? Se forman con verbo, add or plus, adverb, and preposition. And we have here maybe adverbs también, verbos con un adverbio. Y a veces hay lo que vendrían siendo reflexive phrasal verbs, que es donde el objeto es myself, yourself, itself, themself, their yourself, dependiendo a quién nos queramos referir. ¿Qué más? Ah, sí, esto es importante. En el punto número 3 nos dice que cuando encontremos esta como estrellita, ¿verdad? Digamos, los más importantes. Y ya que nos mencionan aquí get, y como ya hemos estudiado previamente algunas phrasal verbs de get, en la clase de hoy vamos a ir directamente a buscar un juego, digamos, o una definición de frases verbales. Esto va en orden alfabético, ¿verdad? Y repito, quizás lo único que le restaríamos a este diccionario, en su formato electrónico por lo menos, es que no tiene, digamos, un índice, ¿verdad? Entonces es de ir buscando palabra por palabra y tampoco podemos buscar o hacer una búsqueda por texto porque como está escaneado, pues no nos va a encontrar. Eso no es texto, sino que es imagen lo que estamos viendo acá. Digamos, lo único que tiene en contra este diccionario, por lo menos en esta versión digital. Entonces, aquí vemos los de la A, ¿verdad? Todos esos son de la A, luego llegaríamos a la B, ¿verdad? Si vamos aquí, y veríamos todos los que van con la B, van en orden alfabético. Recordemos que
Esto es como buscar en un diccionario normal, nada más que aquí son puros verbos los que vamos a encontrar, ¿verdad? No hay otro tipo de palabras. Entonces aquí podemos ir viendo, pero nos interesa irnos a la letra G. Vamos a tratar de encontrarla por acá, en donde esté get, ¿verdad? Como ya conocemos get, ya hemos visto varias cosas que tienen que ver con esas frases verbales, ya nos recordaremos de muchas de esas expresiones, pues entonces va a ser mucho más fácil explicar y entender cómo funciona el diccionario. Aquí ya estamos en get, pero estamos bastante más adelante. Vamos a irnos a donde comienza, ¿verdad? Recuerden que está primero en orden alfabético los verbos y en segunda instancia están en orden alfabético las particles. Entonces por aquí estaríamos ya llegando a donde se comienza. Vale, aquí tenemos year, gen y aquí comienza get, aquí en esta página. Este es el inicio, digamos, de lo que vendría siendo la explicación en torno a este verbo. Entonces, vamos a tratar de ir aplicando lo que decíamos en la clase anterior. Encontramos en primer lugar acá el verbo. Luego, las formas verbales. Está en la forma verbal de got. Para el British English nos dice que también se puede utilizar gotten, got para el British English y gotten para el American English. Esto significa que esto es el pasado y estos dos que están aquí son los pasados participios. Y para los británicos, el pasado participio de get es igual al pasado, mientras que para los norteamericanos se usa esta forma. Entonces, estas abreviaturas debemos de saberlas interpretar y saberlas leer. Lo que nos están diciendo acá es que got, este es el past tense, este es el infinitive, get, este es el past tense, este es el past participle para los British y este es el past participle para los Americans. Y luego tenemos lo que vendría siendo el present participle o el presente participio o la forma ing. Bien, ahí estamos. Y ahora vamos ya a la primera. Y como van en orden alfabético, nos aparece con about. Esta sería la primer particle con la que se puede utilizar. Y notaremos que hay dos definiciones. Cuando vamos viendo las definiciones, le comienzan a poner un number. Entonces aquí dice number one. Y aquí dice number one. 1A and 1B. Significa que para get about tenemos two definitions. Hay dos definiciones. Bien, o dos aplicaciones que esta puede tener. En primer lugar, get about nos dice que es for British English. Esta abreviatura nos estaría indicando que esto es inglés británico. Y nos da la explicación. To be able to move around places without much difficulty. Use these about people who are old, ill, or injured. Bueno, nos está diciendo, es la capacidad, ¿verdad?, de moverse alrededor de lugares sin mucha dificultad, dice. Y que se suele utilizar con personas que normalmente están mayores, enfermas, ¿verdad? Y que pueden estar incluso lesionadas. Y nos da un ejemplo. My father's 80 now. And he doesn't get about much. Get about much. ¿Qué nos están diciendo ahí? Bueno, nos están diciendo prácticamente que el abuelito, ¿verdad?, No lo puede compramos. arreglárselas para moverse por sí solo. No necesita mucha ayuda, no necesita, digamos, mucho soporte. Necesita que alguien lo ande jalando, decimos, ¿verdad? No necesita que alguien lo ande llevando. O sea, puede moverse por sí solo a pesar de la edad. Entonces, ese de get about, así lo debemos de comprender. La capacidad de movilizarse por sí mismo, a pesar de los años, enfermedades o algún tipo de incapacidad. Tenemos otro ejemplo. Philly had broken his leg, but Colin still get about on crutches. En este caso, pues estaríamos viendo lo que sería una situación de alguien que está injured, alguien lesionado, su pierna, pero
still get about, pero aún puede arreglárselas, aún puede moverse. Y aquí nos dice que el get about es similar to get around. Es decir, que si quisiéramos utilizar otra frase verbal en sustitución de get about es get around. Y como ya nos dice que es British English, seguramente vamos a escuchar a los británicos decir get about y a los norteamericanos decir get around. En otras palabras, estas oraciones que acabamos de estar leyendo, podemos sustituir el get about por get around y estaríamos diciendo lo mismo. Hay una segunda definición y esta definición les sonará más a la que ya estudiamos cuando estábamos viendo las frases verbales con get. Dice que es to travel around a city or area. Aplicábamos nosotros, si recordarán en las clases anteriores, cuando veíamos la previa a esto, get around. Y decíamos que get around es como darse una vuelta o ir alrededor de un lugar, salir afuera, ¿verdad? A recorrer la parte de una manzana, de un block o de whatever place. Y esa sería la idea acá de get about. Y nos dice, the streets are filled with bicycles. It's still the best way of getting about in Portland. Bueno, ahí en este caso es lo mismo, ¿verdad? Get around. Vamos a ver, nos está hablando, ¿verdad? De que las calles de este lugar están llenas de bicicletas, pero que aún sigue siendo la mejor forma de recorrer, de dar una vuelta, de salir a viajar, ¿verdad? En la ciudad de Parma. Ese getting about se podría reemplazar por getting around, que de hecho es la expresión más al estilo americano y así la vimos en el material previo. Entonces, ahora me entenderán mejor por qué me he ido de una sola vez a get, porque como ya vimos varias expresiones con get, aquí nos van a ir apareciendo muchas de ellas y muchas otras más. Luego tenemos una segunda definición. Miren, noten esto. Vamos de get about. En la primera definición con dos derivaciones. Ahora, una segunda definición, una tercera definición y una cuarta definición. O sea, para get about podemos encontrar 4 definiciones diferentes. ¿Qué me dirá a mí el meaning? ¿Cómo sabré yo cómo aplicarlo? Todo dependerá del contexto en el que se esté utilizando. Vamos a ver el número 2. Nos dice que get about for British English. Nuevamente es de inglés británico. Vean que la 3 y la 4 todas nos dicen que es de inglés británico. Y nótese que en la mayoría nos dicen abajo get around. En la definición 3 y en la 4 abajo dice que es similar a get around. O sea, ya nos está apuntando a la idea de que los británicos usan get about y que ese get around va a ser más para el inglés norteamericano, pero que al final de cuentas las dos expresiones o las dos racial verbs se usan para la misma situación. Nos dice aquí, if new of information gets about, a lot of people hear about it. Use this especially about the information that should be secret. Esto es como aquella que veíamos de cuando se dejaba salir información. Tiene que ver con information, es decir, es cuando algo tiene que estar oculto, pero alguien lo divulgó. ¿Ve? Entonces, eso de get about podríamos verlo como divulgar información. Sería otra forma de verlo. Luego, ¿verdad? Aquí tenemos una modificación. Esta que dice words get about es una modificación de esta expresión en donde se agrega lo de words get about. ¿Qué significa eso? Nos dice que es cuando many people hear about something. Words get about. Si nos quedamos con lo literal, the word gets about, pues nos vamos a dar una gran pérdida porque podríamos decir, bueno, sabemos que word significa palabra. Sabemos que get es el verbo obtener o conseguir algo. Y about sabemos que es sobre o acerca de. De ahí entonces, si vamos a lo literal y decimos, bueno, las palabras se obtienen acerca de, no tiene ningún sentido. Pero cuando sabemos que gets about es una frase verbal, por ende, una expresión idiomática,
y que cuando se combina con word, estamos hablando de word gets about, viene siendo o significa que ya las personas es de conocimiento popular algo, ya todos lo saben. Vamos a ver, el ejemplo dice, word had got about that the company was in trouble and clients began to cancel these orders. ¿Qué sería eso de word had got about? Bueno, las palabras se han expuesto, se ha dado a conocer no quiero usar el chisme o hay, ¿cómo es que decimos nosotros acá? Decimos, hay un rumor, ¿verdad? Se ha dado a conocer un rumor de que la empresa está en problemas, dice, y los clientes han comenzado a cancelar sus pedidos. Sería una forma, digamos, como de ambientar la expresión word gets about para que la entendamos en español. Hay otras definiciones, ¿verdad? Está la number 3 y la number 4, pero ahorita, bueno, veamos esta para terminar esta idea y luego vamos a ver algo otras. Dice que estas son de British English. Otra get about es spoken to travel to a lot of different places. Es hablar de viajes que hemos hecho a muchos lugares. Entonces, esta se parece un poco a la otra, pero se utiliza para cuando alguien quiere mencionar que ha viajado mucho. Y la última definición que tenemos por acá nos dice que es British Spoken. Estos que dice British Spoken significa que solo se usa al hacer conversaciones. Nunca se ponen estas expresiones por escrito o las vamos a mandar en un email o en un WhatsApp message. No, solamente es al hablar. Es decir, son expresiones que se utilizan y se dan a entender solo en conversaciones. Este es muy específico porque dice que es to have sexual relationship with a lot of different people. Miren a dónde nos ha llevado esto. O sea, comenzamos con que, pues, en la primera decíamos get about, una persona que tiene una dificultad y que se sabe transportar o moverse hacia donde lo desea sin que nadie le ayude. En la otra, acabamos de ver que get about significa, bueno, ir a dar una vuelta, recorrer una ciudad, de ahí como de paseo a dar un trip. Acabamos de ver acá que otro get about tiene que ver con dar a conocer información o que la información que tiene que estar oculta se haga pública. Acabamos de leer que hay un get about que significa de viajar a diferentes lugares. Y ahora estamos viendo que hay un get about que tiene que ver con alguien o con una persona que es promiscua. Entonces, ahí es donde se nos comienza a complicar un poco el panorama, porque todas estas expresiones, si nosotros no estamos ubicados, que es get about, y solo conocemos un meaning, vamos a querer aplicar ese meaning para todos estos casos. Y no es posible, porque aquí significa un poco. Miren esta última expresión, dice, that Brendan gets about a bit. You know, every time I see him, he is with a different one. En este caso, el gets about a bit es como que le estén diciendo, bueno, este Brendan, ¿verdad? Este señor es medio picaflor. Ahí estamos diciendo, ¿verdad? Una expresión idiomática del español para hacer entender la frase verbal del inglés. Bueno, ahí termina ese bloque. Ahora vienen algunas. Miren, viene, por ejemplo, get above. Esta es de las que solo tienen una definición y no hay más. O sea, cuando no aparecen más definiciones, significa que solo para eso se usa. Y es de las que se usan con yourself. Es decir, que hay que usarla con una de estas reflexive pronouns. Es británica. Recuerden que siempre debemos de fijarnos acá, ¿verdad? Si comienza con esta abreviatura, es una expresión británica y luego nos explica qué es. Bien, no vamos a ponerle mucha atención a esta, pero a la siguiente sí.
porque recordarán que es una de las que estuvimos viendo. Get across. Y trae esta marquita, esta de acá. Esta de acá, esta marquita nos está diciendo que esta es una frase verbal que se utiliza mucho en el inglés. Y nos dice, aparte de esto, la información de que podemos usarla con something en medio del get y across, o get across y al final something. Se utiliza con cosas. En este caso nos dice, to succeed in making someone understand an idea or message. Recordarán que esta la vimos en la parte de lo de get y decíamos, bueno, get across es darse a entender. Es darse a entender con o algo que estoy diciendo o una idea o cualquier mensaje. Y aquí nos dice la definición que eso es. Y nos dan ideas de cómo se debe de utilizar. Es decir, del something, de qué puede ir en medio de esta cosa. Puede ir get a point across, get a message across, get an idea across. Respectivamente, lo podríamos traducir, bueno, hacer entender, hacer que comprendan el punto, hacer que entiendan, que comprendan el mensaje, hacer que comprendan, hacer que entiendan la idea. Eso significaría get something across, usándolo con esta forma gramatical. Veamos, dice el ejemplo, animal rights activists held a demonstration outside the store to get their point across. Ellos han hecho, ¿verdad? Estos activistas de los animales han demostrado, han hecho y se ha logrado que el punto o lo que ellos quieren transmitir como su idea sea entendida. También se puede hacer con to get across. Y nos da el ejemplo. What I'm trying to get across to you in this seminar today is the importance of teamwork and communication. Lo que estoy intentando de que tú o ustedes entiendan, comprendan en este seminario es la importancia del trabajo en equipo y la comunicación. Entonces, ahí vamos viendo esa situación. Recuérdense que estas frases verbales normalmente tienen que ver con lo que vendría siendo un verbo específico del español. Aunque en el inglés existe el verbo understand, porque yo podría decir, hey, do you understand the point? Hey, did you get, porque también se puede decir, did you get the point? Podría ser otra forma de decirlo. Did you get the message? ¿Entendiste recibiste el mensaje? Pero no nos dice que si lo comprendiste. Entonces, por eso se usa el across, para dar a entender que es como understand. Y nos dice que es similar a usar get over. Get over. Luego hay una segunda definición de get across que nos dice, if an idea or message get across, someone succeeds in making people understand it. Puede ser, ¿verdad? De que cuando algo se da a entender, ¿verdad? Y logramos que una audiencia lo comprendiese. Dice el ejemplo, if charities are concerned that the message about condoms and safer sex isn't getting across to many young people. Nuevamente, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, estas no se está dando a entender, ¿verdad? No se está dando a entender esas situaciones que tienen que ver con métodos anticonceptivos, ¿verdad? Con uso, digamos, de preservativos, pero las personas jóvenes isn't getting across. No lo comprenden, no lo entienden.
Bueno, ahí tendríamos ese otro que tiene dos definiciones. Ahora, quiero, antes de seguir adelante, que nos fijemos y agarré get precisamente porque quería en esta clase que vieran algo interesante. Ya vimos get above, ya vimos get above, get across. Si seguimos acá en la otra columna, vamos a llegar a get after, que esta tiene sus variantes, ¿verdad? Ahí aparecen tres variantes. Get ahead también, que se recordarán que lo vimos. Get along, también lo vimos, get along, ¿verdad? Y aquí está qué es get along en sus diferentes aplicaciones. Get around, aquí llegamos al get around, que es el mismo, ¿verdad? Y nos hace la referencia que es el mismo get about, pero para los británicos. Por eso hay varios de get around, porque son los mismos del get about. Luego, miren, get around to, es una variante del around. Get at, ese es otro. Luego encontramos por acá get away, que recordarán que ese lo vimos, ¿verdad? Get away. Una variante del get away from. Luego encontramos aquí get away with, otra variante de get away. Get back es el siguiente. Luego del otro lado tenemos variantes de get back at, get back into, get back to. Luego get back together, get back with. Y luego encontramos get behind. Después de get behind está get down. Está get by de este lado. Está get down on, que sería una variante del get down. Get down to, otra variante, ¿verdad? Del get down. Get in, que ese creo que tiene también el get in on. Ese es un poquito complicado, ¿verdad? Porque se utilizan dos preposiciones que en apariencia son contradictorias, ¿verdad? Pero sí existe. Está el get into, que este sí es uno de los que se suelen utilizar bastante, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones. Luego, get in with, get off. Encontramos también get on, get up on, get off with. Seguimos adelante, get on at. Otro de esos que se parecen raros, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando vimos in, on y at, tenían sus usos específicos. Pero por lo general estos tienden a ser de los que solo se usan al hablar. Get on for, get onto o get onto, ya sea unido o separado. Luego está get out, sigue get out of, get over, que fue de los que estuvimos viendo, ¿verdad? Get over with, get wrong. Este es parecido a get around. Ya lo habíamos visto, que se podía decir get wrong, get around, get through, que también lo vimos. Y miren el get through, cuántas definiciones tiene. Hasta 8 definiciones. Luego, get through to, que es una derivación del get through. Get to, get together, get up, que ya lo conocemos, pero por lo general lo asociamos a levantarse. Pero miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 definiciones para get up, que pues irán variando. Y pues ahí creo que termina. Este es el último, porque ya de allí viene Giri, que ya sería otro verbo. Termina con el get with. Entonces, nótese cuántas variantes tiene solo el verbo get. Claro, el get es uno de los más utilizados. Por lo tanto, es lógico esperar que este tuviese todas estas variantes. Así que es interesante, ¿verdad? Y esa es la manera en la que este diccionario vamos a irlo utilizando. Hay que estar conscientes de cómo debemos de interpretar y cómo debemos de leer las cosas que allí aparecen, porque el diccionario es muy claro en términos de la aplicación que se tiene, en lo que se parece a otros, la estructura gramatical, si es inglés británico, si es inglés norteamericano, y nos da ejemplos de acuerdo a el contexto en el cual se va a aplicar cada una de estas. Vamos a seguir usando, es decir, de ahora en adelante vamos a ver algunas clases, vamos a estar trabajando con Cambridge y en otras clases cuando Cambridge nos genere ciertas dudas o necesitemos aclarar algunas cosas más, nos vamos a ir a este diccionario de Logman. Y ahí vamos a estar haciendo como ese vaivén, ¿verdad? De un lado a otro,
para tener esos dos libros como referencias para lo que son las phrasal verbs. Okay, everybody, time is over. We are going to say goodbye. Have a great weekend. Thank you for staying with me in this week. I wait you on next Monday. Have a good one and take care. May God bless you. Bless you, teacher. Good night. God bless you. Have a good one. Thank you so much.